Entonces, muy buenas tardes, muy buenas noches para quien estamos en otros usos horarios. Em, yo, como siempre, agradezco porque siempre son bien, no solo bonitos, sino estremecedores y profundos, ¿no? Estos momentos de armonización, que me encanta esa palabra, y pienso que describe mucho cómo nos hacen sentir, ¿verdad? Entonces, siempre me gusta intentar conectar la armonización que nos traen, en este caso nos lo trae la querida Gloria, con la temática que vamos a estar mirando hoy. Entonces, en algún momento probablemente vamos a decir algo sobre esta metáfora de el evento, lo que significa resucitar, que solo puede ser describido, ¿no? A través de imágenes metafóricamente. Hoy vamos a estar mirando, a propósito de metáforas, hoy vamos a estar hablando de hermenéutica feminista. Qué cosa linda. Porque Gloria decía, cuando miramos con ojos de mujer. Entonces, yo quiero invitarnos a un primer ejercicio antes de mirar. Y es que podamos encender nuestras cámaras y mirarnos. Yo me voy a quitar los espejuelos para... Vamos a mirarnos, a reconocernos. Muchas nos conocemos personalmente, otras no, ¿verdad? Pero yo nos invito a encender las cámaras y mirarnos. Vamos a ir mirando los rostros que estamos aquí. Vamos a irnos sonriendo unas a otras. Creo que no tenemos, por lo que veo aquí, ningún hombre, son solo muchachas hoy acá. Entonces, este ejercicio de mirarnos, yo quiero encerrarlo con lo siguiente, porque son las cosas, las dinámicas que hace también el Zoom, ¿verdad? Vamos a ir cada una diciendo solo nuestro nombre para dar la posibilidad de que salga en la pantalla, así, porque cuando hablamos salimos ahí, ¿está? Y poder mirar mejor. Solo nuestro nombre, una detrás de la otra, para darnos la oportunidad de mirarnos más cerca. ¿Está bien? Voy a comenzar yo entonces. Dailin. Marisol, Sandra, Inés, Gloria, Sandra, María Vanessa, Cristina, Norma Liliana, Sandra, Marco, Lady, Nancy, Jenny, Judith, Blanca Marina, Luz Marina, Karen, María Eugenia, Marta, Claribel, Luz, Claudia, Luisa, Ya estamos todas. Daniela, hola, Andrea, Carmen, Carmen, ¿Ya? Creo que ya pasamos todas, ¿no? Bueno, si alguna quedó por ahí, después entra. Bueno, cuando estamos hablando de hermenéutica feminista, estamos hablando de la posibilidad de mirarnos y mirar a las otras
en su contexto y en su realidad. Este ejercicio que acabamos de hacer es un performance, por decirlo de alguna manera, de el quehacer que entraña la hermenéutica feminista, porque es colocar la imagen, atrevernos a mirar y a mirarnos con las particularidades, en este caso el nombre nuestro, o sea, con lo que nos define, y mirar los contextos desde ahí también. Parece sencillo y no es complicado, pero sí profundo. Y sobre estos aprofundamientos, eso es una palabra en español o es el portuñol que me está pasando cuenta. Bueno, sobre estas profundizaciones es que vamos a estar compartiendo un poco hoy. Y para eso, yo, que no tengo la capacidad desarrollada de proyectar, voy a atreverme a salir de la zona de confort e intentar proyectar aquí. Ahora, déjenme ver si lo logro, espero no enredar el asunto. ¿Dónde es que le doy? Ahí donde dice, ay Dios, ¿dónde yo proyecto aquí? ¿Alguien me guía? Donde Porque dice verdad, compartir. donde dice compartir, ¿que lo dice dónde? Aquí en la flechita verde. En el panel de abajo. Ya, y ahí le doy al, ya, ¿están viendo ahí? Sí, ahí ¿Sí? le puedes dar presentación. Ajá. Ya, entonces vamos aquí a la presentación. Bueno. Hermenéutica bíblica, ¿por qué es importante? O sea, y por supuesto ahí vamos a estar viendo las especificidades de los tipos de hermenéutica y la que nos importa, que es la hermenéutica feminista. Bien. Una de las cosas que intenta hacer todo esfuerzo hermenéutico es responder a la pregunta de si la Biblia es palabra de Dios. Y para esto, hace falta salirnos de la tradición, de las tradiciones que nos hacen llegar hasta ahí y sumarnos a un ejercicio que tiene que ver con reconocer y reconocernos en los textos. Los textos bíblicos nos acompañan en nuestro día a día. Dai, perdón, no estás avanzando en las diapositivas. Ah, yo estoy aquí. A mí sí se me avanza bien. No, Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque como... tienes que agrandar la diapositiva. ya está Ahí la pantalla completa. no, Puede nos ser, aparece. puede ser la señal. Si quieres, tienes que volver como a salirte y volver a darle compartir otra vez. Que a veces pasa. Ah, vamos entonces. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Pero para mí estaba todo funcionando perfecto, muchachas. Qué bueno que me dicen que allá. Que a veces es la señal. Es la- Ya. Ahora sí ven. Ahora dale modo presentación. Ajá. Sí, La... ahí lo tenía. Vamos a ver si ahora no. Acá, déjame darle para atrás. Así están viendo. No, No, ahí estamos viendo tu escritorio de la computadora. Ah, no tengo idea porque yo estoy viendo. Voy a hacer una captura. entonces si quieres que Camila te las proyecte. Pero lo curioso es que para mí sí está saliendo perfecto así. Entonces, ¿será que hay que hacer algo más? Perdón, creo que hay otra persona compartiendo pantalla. Carmen Cecilia Woods. Eso dice en mi pantalla. Que hay otra persona más. No, tienes que quitar, Glorita, solamente para que ella comparta. Carmencita está haciendo ahí manitas creativas.
Debe ser por eso que no deja también. Ya. Ahí dale presentación, dale modo presentación. Estoy ahí. ¿Ahora sí? Espérate un momento. La parte inferior. ¿Dónde estás? Sí, yo estoy pantalla completa. No. Es la red. Sí, Ah, debe ser su... ay, no me digan, muchachas. Mira, Daisy, ahora que me había salido bien del lado si acá. tienes, envíamela y yo te comparto, yo te hago de host. Ya. Pero ustedes llegaron a ver algo, ¿no? Sí, ahí Vemos la estamos viendo. presentación, Ahí la están viendo. pero Una filmina. La primera. Y aquí ahora. no vemos cuando lo mueves, entonces puede ser la señal, sí. Ya. Bueno, vamos a intentar una última cosa. Yo voy a salir de la pantalla completa Eso sí, tienes que salir. para ver si ahí ven. Sí, Sí, ahí ahí se muestra. La tercera. Entonces, no, pero entonces dale modo presentación, que es la, ¿cómo se le dice? pero es esa que es lo cosa? que he hecho todo el tiempo. Ya eso, cada vez que lo de modo presentación, ustedes dejan de ver. No vemos del cuando se Zoom. mueve. Ahí, Cada baja un una poquito más. puede Ahí, habilitar Ahí donde está, no el zoom, sino al no, ladito, donde dice al Yo modo ladito, en sé, donde te ya lo he paraste hecho al muchas principio. veces. Vuélvela a hacer, Muchachas, a a ver, ver. miren, todo el tiempo yo le he estado en modo presentación. y cada una podemos aumentarla en nuestro, si estamos desde el celular o desde el iPhone se puede hacer. Nosotras podemos Bueno, aumentar vamos el a hacer mouse. un pack. Si es obvio que cuando yo lo pongo en modo presentación, por alguna razón ustedes dejan de verlo y solo lo veo yo. No, sí lo Entonces, vemos, no vemos es cuando tú pasas, o sea, queda quieta la presentación, nosotros vemos la entonces presentación todo el traba. tiempo, pero quieta, no cuando tú la pasas. Entonces lo que voy a hacer es pasar una por una. No, dale clic solamente a la diapositiva. Ya, déjala así en ese zoom y pásate otra vez Ya. a la segunda. Ese puede ser un pack, ya, Eso. porque parece que como está animado, ahí es lo que dicen ustedes, a lo mejor. Bueno, ¿ustedes están viendo esa ahí? La tercera. Carmen Cecilia Hood. Ay, ¿Ve? Carmencita, ¿qué estás haciendo? Está ahí Por alguien que Dios. se la saca. Ya me salgo, ya me salgo. Ya, No sé, muchachas, está ahí. qué pena. Dale modo presentación ahí a ver si ahí lo agarran. Vamos Estoy a ver, tratando de conectarme ahí por ya. el computador. ahí están viendo. Sí, ya, estamos en la cuarta diapositiva. Ya. Bueno, la Biblia forma parte de nuestra cotidianidad independientemente de nuestro género, de nuestra edad, de nuestro espacio social. Entonces, los textos han hecho parte de nuestra vida. Y eso es otra de las razones por la que es importante sumergirnos en un ejercicio hermenéutico, porque es que vivimos haciendo un ejercicio hermenéutico sin ser formalmente conscientes de ello, ¿no? Nuestra manera de mirar la Biblia tiene mucho que ver con la forma en que creemos que la Biblia puede conectarnos con nuestra fe y con nuestro mundo de fe. Voy a pasar la diapositiva, me dicen si pasó. ¿Está pasando? No, solo dale clic. No la pases porque no la tienes en modo presentación. Para mí está así grande ahí en modo presentación, pero voy entonces a pasarla definitivamente con el modo presentación. ¿Ahí la ven? No, estamos en la misma, en Seguimos la viendo la cuarta. misma. Ya, bueno, entonces definitivamente yo no voy a usar el modo presentación porque eso enreda. Aquí yo paso y allá no. Eso, ahí la ¿Están pasas. viendo? Entonces ahí, ya. Bájale un Bueno, poquito al zoom si quieres para que se vea más grandecito. ya, vamos allá. Ahí me están viendo. Mejor. No, bájale al zoom, ponlo por ahí en 100. Ahí ya, ahí. Está en 87. Bueno, las preguntas que vamos haciendo sobre, inocentemente, sobre el uso de las escrituras, en este caso de la Biblia, ¿no?
vemos, por ejemplo, el niño que pregunta, ¿no? ¿Quién dijo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿En qué idioma se escribió? ¿Dónde se escribió? Todo eso, que son preguntas que a lo mejor en algún momento nos hemos hecho, son preguntas hermenéuticas, son preguntas que intentan procurar comprender y hacer comprender, que es otra de las cosas que toda labor hermenéutica trae consigo. La tradición ha legitimado respuestas hechas a esas preguntas, porque a la tradición le interesa fijar un mensaje a través del tiempo y a la hermenéutica traer un mensaje de un tiempo hacia el nuestro. Y esa es la diferencia entre la sistematización teológica y la teología bíblica a través de la herramienta que es la hermenéutica. A la tradición le interesa fijar un mensaje a través del tiempo. A la hermenéutica le interesa traducir y traer un mensaje de un tiempo al otro y que tenga sentido, actualizarlo, ¿no? Ahora, ese nietecito que es la figura, ¿no?, que hemos utilizado para animarnos un poco, con todas sus preguntas curiosas, va actualizando lo que ya sabemos, ¿no? Que la Biblia no es un único libro, que es una colección de libros. Y eso es un principio hermenéutico que no podemos perder de vista, porque es increíble cómo sabiendo eso nos relacionamos con eso como si fuera el libro, ¿no? Y a veces no hemos ni conseguido leerlos todos. Ahí una vez yo estaba compartiendo un encuentro parecido a este sobre hermenéutica y alguien me dijo, yo sí me los leí todos, porque había un plan que repartían algunas iglesias de cómo leer la Biblia en un año. Ya. Le dije, bueno, ¿qué usted recuerda? Porque leer no es recorrer palabras, no leer desde el sentido hermenéutico, es apropiarnos, conectarnos, y eso es lo que la hermenéutica quiere también hacer. No quiere traer y actualizar un mensaje para nuestros días solo porque es un ejercicio mecánico, porque lo dice la teoría, porque lo dice la tradición, porque lo dice la iglesia. Nada. Quiere que la vida quede conectada con eso. Entonces, en la Biblia hay diferentes géneros, ¿no? Lo sabemos. Libros de historias, cuentos, poemas, oraciones, canciones, relatos militares. Hay refranes y hay consejos que nos encantan, ¿no? A mí me encanta sacar el refrán, el consejito, ¿no? Hace parte también de mi vida de fe. Y está bien cuando hacemos estas cosas porque son maneras de conectarnos con la palabra. Ahora, desde el punto de vista hermenéutico es importante conocer que tiene diversidad de libros, diversidad de géneros, ¿no? Y que hay lenguas en las que estos libros y géneros fueron escritos que son importantísimos. Porque aunque tenemos muchas traducciones, como mencionaba Gloria al principio, a veces una palabra hace toda la diferencia para actualizar el sentido o para que nos hable o para que sea traducible ese sentido. Es por eso que tenemos traducciones bíblicas que son esas diacrónicas y sincrónicas. O sea, dia significa en griego a través de, y los diacrónicas es a través del tiempo, del cronos, ¿no? Y lo sincrónico es lo que establece una sintonía de un tiempo al otro. Entonces, las Biblias, por ejemplo, de las llamadas TLA, traducción al lenguaje actual, la Biblia de la mujer, la Biblia del agua, bien, todas esas intentan traerla a nuestro tiempo. Solo que para lograr hacer eso, tienen que sacrificar, entre comillas, no ser tan fieles a la lengua original. Por eso, para la hermenéutica, para el ejercicio hermenéutico, son importantes ese tipo de traducciones, ¿no?
en dependencia del foco que queremos hacer. Pero para el exegético, que es otro asunto, no. Hay que utilizar las que son más fieles a la lengua original, porque ya la exégesis se ocupa más con la lengua, pero para la hermenéutica está todo bien. Ahora, sabemos, por ejemplo, que el libro de Génesis se escribió hace unos 3000 años y que son mitos del pueblo hebreo sobre los orígenes del mundo y que tiene más de uno. Tiene más de uno. Y esto es importantísimo saberlo porque también a veces tenemos un tratamiento muy, ¿cómo decir la palabra? Tenemos un tratamiento de los textos a nivel hermenéutico que las mujeres sobre todo hemos heredado de las tradiciones, como estábamos viendo los muñequitos aquí, ¿no? Es lo que nos enseñan desde pequeñas y pequeños, que es muy cerrado en cuanto a visión. Y como hicimos ahora en nuestro primer ejercicio, la hermenéutica se trata de atrevernos a mirar de nuevo y a mirar en los contextos. Así, por ejemplo, el libro del profeta Jeremías se escribió hace 2600 años aproximadamente, con el propósito de consolar al pueblo hebreo después de que los babilonios invadieron su país. O sea, cada libro tiene contexto específico y tiene una agenda política en el sentido amplio de la palabra detrás. O sea, hay un propósito social de resistencia que esa memoria está cumpliendo. Y eso es importantísimo a la hora de leer los textos, porque cuando nosotros leemos los textos como mujeres, estamos haciendo también un acto político de traer esos textos para nuestra cotidianidad, para incorporarlos en nuestra vida, en nuestra visión de la vida y en la construcción de un mundo mejor, ya sea en el espacio pequeño de nuestra comunidad de fe, de nuestra casa, de nuestro trabajo o en espacios. De la vida, por ejemplo, de Jesús, como mencionaba Gloria, al principio se escribieron varios evangelios, solo se conservaron 4 en la Biblia. Pero qué interesante leer los evangelios apócrifos. Hay uno de María Magdalena que es una delicia. Que es una delicia, por ejemplo. Esa yo nos convido a mirarlos, ¿no? Sobre todo porque los que quedaron ahí legitimados en la tradición, ¿no? Cumplieron unos parámetros como, por ejemplo, que fueran más cercanos a los eventos, como es el Evangelio de Marcos, que, bueno, que fue el primero, unos 30 años después de que Jesús fue asesinado. Y no todos dan cuentas de lo que sucedió después. Juan es el más alejado ya, ¿no? En el 90 después de Cristo. Pero estos evangelios apócrifos dan cuentas de cómo siguió el movimiento y cómo se fue incorporando y reeditando el mensaje de Jesús para aquellos primeros días. Y eso fue un ejercicio hermenéutico impresionante. Entonces, ¿por qué leer los evangelios apócrifos? Porque ahí vemos una interpretación, porque es un ejercicio de hermenéutica, de actualización del movimiento. El Apocalipsis, por ejemplo, que es el último libro de la Biblia, ya sabemos que lo escribió Juan en la isla griega de Patmos, no anuncia el fin del mundo, sino la caída del Imperio Romano, y utiliza imágenes trágicas, imágenes inquietantes, muy estremecedoras, ¿no? A mí, yo siempre cuando pienso en El Señor de los Anillos, ¿no? En esa superproducción del Señor de los Anillos, la lucha del bien, yo diría, las imágenes de ese fin y de ese desafío entre el bien y el mal, tienen mucho esa estética, por decirlo de algún modo. Ahora, importantísimo saber algo y no olvidarlo. Los libros de la Biblia son considerados sagrados por 2 religiones. O sea, cuando tenemos una Biblia en la mano, estamos teniendo escritos que se consideran sagrados para 2 religiones, el judaísmo y el cristianismo. Bien. Para el judaísmo solo cuentan los del llamado Antiguo Testamento o Primer Testamento. A mí me gusta decir Primer Testamento porque
lo antiguo tiene esa carga de lo que ya uno usa solo si le gustan las cosas raras, ¿no? En el cristianismo cuentan todos, especialmente los del Nuevo Testamento, que otra vez, y en la misma línea me gusta decirle, Segundo Testamento. Testamento significa pacto. Entonces habla de dos momentos en que se fue pactando la vida de fe de la gente a propósito de contextos y momentos donde ésta era amenazada. Entonces son dos pactos, dos testamentos en dos momentos distintos. No uno antiguo y uno nuevo. No me gusta eso porque condiciona hermenéuticamente lo que podemos decir sobre uno y otro y el uso que hacemos de los pasajes. Aquí yo voy colando las cuestiones que a veces escuchamos en nuestras iglesias, ¿no? Ahora, es importantísimo porque la pregunta con la que comenzaba era ¿por qué es importante la hermenéutica? Bien. Si todo en la Biblia es palabra de Dios, dice esta pareja aquí, yo voy a traer así siempre. Vivimos en Estados Unidos, el Levítico enseña que en nuestra granja podemos tener esclavos si los compramos en naciones vecinas. ¿Esto se aplica solo a los mexicanos o también podemos tener esclavos canadienses? Seguramente en estos bancos están sentadas mujeres con la menstruación. Todo lo que toca lo vuelven impuro. No pueden acercarse al altar. No puedo saludarlas ni darle la mano según Levítico 15, del 19 al 30. Pero ¿cómo saber si están en estos días para expulsarlas del templo? Según Éxodo 35, versículo 2, veo que mi vecino insiste en trabajar los sábados. Y el texto dice claramente que ha de recibir la pena de muerte. ¿Estoy moralmente obligado a matarlo yo mismo o puedo encargarle la tarea a alguien? El Levítico ordena, en el capítulo 18, verso 21, que nadie se acerque al altar si tiene un defecto en la vista. Yo necesito gafas para leer. ¿Se puede rebajar un poco esta exigencia? Me gustaría vender a mi hija como sirviente tal como le indica el libro del Éxodo. En los tiempos que vivimos, ¿cuál precio sería el más adecuado? Estoy poniendo, yo traje las fuertes y las que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Pero el impacto que queremos causar es esto. Estas palabras las dijeron los hombres, son leyes judías muy antiguas, crueles, que hoy resultan absurdas, pero todo eso está en la Biblia. Y la única manera que tenemos de decir que es palabra de hombres, escrita por seres humanos, varones en su mayoría, palabra de varones, y que para hacer sentido en este mundo no podemos decir que es palabra de Dios y que hay que traerlo así, porque sería muy cruel, tenemos la herramienta de la hermenéutica. Bien. La nueva manera de mirar la vida completamente nos va diciendo, por ejemplo, que el universo tiene 15.000 millones de años. Sin embargo, la Biblia dice que el mundo se hizo en 7 días. Eso, ¿cómo podemos leer literalmente cosas así? ¿No? Hoy sabemos que la vida evolucionó en la Tierra durante unos 4.000 millones de años. Desde las primeras bacterias hasta nosotros los seres vivos estamos emparejados. Pero la Biblia dice que los animales se crearon uno por uno, que Adán hizo el barro, le sacó a Eva la postilla y todo aquello. Hermenéutica. Necesitamos interpretar eso. Hoy sabemos que en el mundo se hablan unas 7.000 lenguas distintas, entre lenguas y dialectos.
Cuando los primeros seres humanos emigraron desde África y poblaron todos los continentes, sus palabras se fueron diferenciando. Fue un proceso de millones de años. Sin embargo, la Biblia dice que esto sucedió en Babel en un instante y como castigo de Dios. O sea, hay una condenación a la diversidad de lenguas, por tanto, de culturas. Ahora, no podemos decir y aproximarnos a los textos si no es a través de herramientas hermenéuticas, porque la Biblia no es un libro de ciencia, tampoco de historia. Los relatos no cuentan los orígenes del mundo y de la humanidad, son leyendas que intentan decirnos y aproximarnos a la verdad que quieren transmitir, que es que hay un poder superior que creó todo y que llamamos Dios. Todos los pueblos han inventado sus historias, sus relatos fantásticos para explicar de dónde venimos y quiénes somos, y esto es absolutamente legítimo. Según el hinduismo, el universo se creó en una semana. Aquí, bien, déjame ver si consigo. Según los yoruba, Olorun lanzó una gran cuerda desde el cielo y un puñado de tierra y una gallina, y con la semilla creó el mundo. Los griegos cuentan que del caos emergió Gea, la tierra, y los dioses primordiales. Eros, el amor, Tártaro, el abismo. Para el budismo, es mejor no pensar en el origen de la vida. Y entonces, en los tiempos en que se escribió la Biblia, nadie sabía de astrofísica, de biología o lingüística. ¿Adán y Eva no existieron? Probablemente no. ¿No hubo diluvio universal? Probablemente no. ¿Moisés no partió en dos el Mar Rojo? Probablemente no. Entonces, ¿en qué creo? Es que no podemos extrapolar. La labor hermenéutica es traducir, traer a que las cosas hagan sentido. No podemos buscar ciencia donde tenemos los mitos antiguos, que era la forma de sabiduría y de transmisión. Ahora, cuando escuchamos estas cosas hay reacciones, porque tenemos una cultura de interpretación del texto que es muy literal y muy anclada a la fe, y que nos dice, vámonos de aquí que nos están quitando la fe. Bien. Entonces, nuestra labor hermenéutica como mujeres debe tener en cuenta también, y la hermenéutica feminista trabaja eso, las resistencias desde el punto de vista de colocar límites que tienen la tradición, las tradiciones, ¿no? A la hora de dejarnos mirar los textos y traerlos a nuestro contexto con las herramientas propias del ejercicio interpretativo. La pastora Orja Barros, biblista, bautista, brasilera, dice que si nosotros exprimiéramos el Antiguo Testamento, soltaría sangre, ¿no? El libro de Números 31, por ejemplo, del 1 al 18, vemos que hicieron cautivas a las mujeres y a los niños, que saquearon el ganado, y después de la expedición reunieron todo el botín, fueron donde Moisés y les dijo, ¿por qué han dejado con vida a las mujeres? Yo creo que con este pasaje nada más y ver esa pregunta que es hecha en ese texto, ya da para saber la importancia de una hermenéutica feminista. Moisés pregunta, ¿por qué han dejado con vida a las mujeres? Mátenlas también y a todos sus niños, pero dejen con vida para ustedes a las muchachas vírgenes. Y eso está en la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 16 al 25, Josué ordena a los soldados, lancen el grito de guerra porque Dios nos entrega la ciudad de Jericó, destruyan todo lo que encuentren, el oro, la plata,
Y entonces los soldados entraron en la ciudad, destruyeron todo, mataron a mujeres, a niños y ancianos, degollaron las vacas, las ovejas, acabaron con todo. La Biblia está llena de guerra. En el libro primero de Reyes 18, del 20 al 40, Elías dijo al pueblo, he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450, que ellos hagan un altar, yo haré otro, y el Dios que responda primero, ese será el verdadero. Cayó el fuego de Yahvé sobre el altar de Elías, todos reconocieron que Yahvé era Dios, y dijo Elías, persigan a los profetas de Baal, que no escape ninguno, y degollaron a todos allí. La Biblia está llena de intolerancia y violencia. Tenemos textos de ese tipo. Es la historia de un pueblo guerrero que hasta le puso un nombre militar a Dios. Y la hermenéutica feminista deconstruye mucho eso. Yahvé Shebaot, el Dios de los ejércitos. Estaban traduciendo de nuevo una experiencia que tenía que ver con la guerra. Y por eso están esas memorias de sangre, de violencias, ¿no? Pero exactamente por eso y por el lugar que ocupaban las mujeres en ese contexto, en medio de esas guerras y en medio de esos saqueos y las personas vulnerables, precisamos de una mirada que deconstruya y que pueda decir, eso puede hacerse palabra de Dios si lo traemos con mirada ética y coordenadas éticas para nuestra vida hoy. Pero no podemos de ninguna manera leerlo literal. Ahora entra un asunto teológico también, ¿no? Para ahí, toda esa violencia fue superada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y hay una vocecita que yo no coloqué de quién era, si era un hombre o una mujer, superada por Jesús sí, pero no por Pablo. Jesús engrandeció a las mujeres, Pablo las marginó. ¿Palabra de Dios? No, palabra de Pablo. Primera de Timoteo 2:14, no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga callada. Primera de Corintios 14, las mujeres cállense en la iglesia, que no les está permitido tomar la palabra. Bien. La cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. La mujer es semejanza al hombre, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Primera de Corintios 11. Este formato a mí se me corrió aquí, pero bueno, qué bueno que lo estoy pudiendo. Jesús nunca condenó a los homosexuales, Pablo sí. En Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿Palabra de Dios? No, palabra de Pablo. Jesús prohibió la liberación, proclamó la liberación de los cautivos y Pablo justificó la esclavitud. Esclavos, obedezcan a sus amos, Colosenses. Que los esclavos estén sometidos todos a sus dueños, sean complacientes y no les contradigan en Tito. Y en Primera de Timoteo, todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consideren a sus dueños como dignos de todo respeto. ¿Palabra de Dios? No. Palabra de Pablo. Jesús nunca dijo eso. Ahora, cuando estamos mirando con lentes críticos esos contrastes que están en los textos, encontramos voces también que pueden decir cosas como esta. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que nadie se atreve a decir qué partes de la Biblia son buenas y cuáles no. Y ahí es importante responder hermenéuticamente como mujeres y desde la hermenéutica feminista, desde la cuestión ética. Todo lo que reafirme la vida y la dignidad, en este caso de la hermenéutica feminista de las mujeres, bien,
de la hermenéutica en clave de género de las mujeres y hombres más vulnerables. Todo eso legítimamente, ¿no? Es un discurso que puede ser proclamado en el nombre de Dios. Y no son juicios de valores sobre el texto, que es la distancia que no logran tomar algunas personas que dicen, como esta que ponemos aquí, que nadie se atreve a decir qué partes de la Biblia son buenas y cuáles no. Nadie está juzgando el texto. El texto no daba para más. El contexto no daba para más. Estamos juzgando lo que queremos hacer a través del texto. Lo que quieren que se haga y que hagamos a través del texto. La manera en que quieren que como mujeres nos relacionamos con ese texto. Eso sí es una palabra ante la cual podemos levantar las nuestras con nuestros lentes hermenéuticos. Siempre me gusta decir a nivel pastoral, cuando trabajo con personas en acompañamiento pastoral, comprender de dónde vino el problema no es impunidad. No es igual a impunidad. Yo puedo entender por qué tú te hiciste un hombre maltratador, pero eso no te exime de tener no te exime de recibir una posición y una postura que no permite tu maltrato. A nivel hermenéutico es eso mismo. Nosotros podemos comprender cómo los textos llegaron a ser así. Pero eso no quiere decir que en este contexto podemos permitir la violencia, las exclusiones que a propósito de los textos se quieren perpetuar. No sé si me estoy haciendo entender. Decía Thomas Merton, lo que decimos sobre Dios habla más sobre nosotros mismos. La manera en que usamos los textos habla más de lo que queremos hacer nosotros y escudarnos a través de los textos. Por eso la hermenéutica puede ser liberadora, debe ser liberadora, y por eso la mirada ética hace parte de la hermenéutica. La cuestión de los valores está ahí. Siempre hay también quien dice, pues a mí sí me han convencido, he tomado nota de todo, pero ¿ahora qué hago? ¿Boto la Biblia a la basura? No. Esa crisis es una crisis legítima. Cuando empezamos puede pasar, cuando empezamos a construir, decimos, ay Dios mío. No, es que es aprender a leerla a lo que estamos llamados, dejar lo que nos sirva, como decíamos, ponerle nuestros lentes éticos, espirituales, militantes, sororales, sensibles. Gloria hablaba hoy de las emociones que están en los textos. Es ver cómo las emociones del texto logran conmocionarnos, o sea, conmovernos, hacer que nos movimentemos juntas para crear un mundo mejor. Esta es una de las labores de la hermenéutica. La hermenéutica no es una reflexión en sí misma, sino que tiene salida en la vida. Ha de tener salida en la vida. Aunque sea algo, aunque estemos leyendo un texto solas nosotras, eso nos movimenta, nos conmueve y va a tener un impacto en lo que vamos a lograr hacer y articular para nosotras, nuestras comunidades, nuestros grupos. Uno de los cuestionamientos uno de los cuestionamientos que podemos hacernos es sobre a qué le podemos llamar palabra de Dios. A mí me gusta decir que la justicia en el mundo es la más clara palabra de Dios.
que la música, Dios también habla a través de la música es palabra de Dios, los árboles, la creación, el mundo, todo es palabra de Dios. Todo lo que es bello, verdadero y generoso contiene palabra de Dios y el Espíritu sopla donde quiere. Y la palabra de Dios no cabe solo en la Biblia ni en todos los libros del mundo. Porque Dios es verbo. Y entonces sus palabras siempre están vivas y movimentándonos. Yo quiero hacer una pausa aquí. Para escuchar algunas reacciones antes de continuar sistematizando un poco lo que tiene que ver con la hermenéutica feminista. Pero hasta aquí sé que hemos recibido mucha información, que los textos están ahí. Entonces, vamos a escucharnos un poquito. De todo esto que hemos visto, qué nos resuena, qué nos queda, qué sentimientos, qué ideas vienen a nuestra mente cuando estamos escuchando esto que hemos pasado hasta aquí. Claribel, dale. Buenas noches a todas. Esto, digamos, hace unos días yo me cuestionaba sobre toda la parte del Antiguo Testamento y lo que hablaba hoy, ¿cómo es que es Dayaris? Daily. ¿Cómo es? Con Day está Bueno, bien. Day está bien. Daily, listo. Sobre toda esta parte de guerra, de muerte, de sangre. Y todo eso sí me cuestionó hace unos días eso. Yo decía, pero ¿cómo la palabra de Dios tiene todo eso? Y lo que tú decías, matanza de niños, matanza de mujeres, o sea, no dejaban absolutamente nadie vivo, digamos, de que no siguiera, digamos, esa fe y esa creencia en el Dios de Israel, ¿sí? Entonces, ahorita con toda la exposición que tú das, pues ya nos da como unas luces, ¿no? Y lograr entender lo que tú dices, saber discernir y poner esos lentes que tú dices, éticos, en mirar esos textos bíblicos. Gracias, Claribel. Y lo otro es un vuelco, ¿no? Un vuelco total, porque lo que uno dice, todo es palabra de Dios, todo es inspirado por Dios. Y allí mejor dicho, ahí nos vuelcas parte, digamos, de nuestras creencias, ¿no? De nuestra... De nuestras herencias. Exactamente. Sí. Bien, porque nuestras creencias están asociadas a lo que hemos heredado, ¿verdad, Claribel? La de todas. Entonces, eso es una cosa que nos gustaría distinguir, muchachos. Explorar estas cosas y mirar desde el punto de vista hermenéutico, o sea, recordemos que la propia palabra hermenéutica tiene que ver con Hermes, que era el mensajero de los dioses, ¿no? Entonces, decir que nuestra labor hermenéutica como mujeres es traer el mensaje divino a nuestra realidad, ser mensajeras de Dios, en este caso, ¿no? De lo divino. Y eso siempre debe ser una palabra que reafirme la vida. Ahora, como bien nos recordaba Claribel, y estábamos viendo en la exposición, nuestros textos sagrados están llenos de relatos que tienen violencia, que tienen muerte. La hermenéutica feminista, de nuevo, intenta deconstruir, entender por qué fue hecho eso así, pero no para decir, bueno, ya yo entendí cómo el texto fue hecho, pero hay que tomarlo al pie de la letra. No, porque de nuevo es lo que hablábamos como de la violencia intrafamiliar y la impunidad. Yo puedo entender por qué el hombre llegó a ser maltratador, pero eso no quiere decir que yo le permita eso. Eso no importa. Comprender por qué llegó a ser así no es para quedarnos quietas.
sino para humanizar y ver cómo desde esas condiciones podemos traerlo, podemos hacer, insertar en nuestra realidad de forma más equivalente, con más equidad, con más justicia. Entonces, con los textos nos pasa esto. Hay un salmo, que no recuerdo ahora cuál es, que dice, dichosos los que tomen los niños y los... ¿Cuál salmo es? Es el ciento cuánto, ¿no? 67. No recuerdo qué salmo es. Yo con los números de los salmos se me olvidan, imagínense. Yo no me acuerdo de mi número de teléfono. Imagínense ahora si me acuerdo del número de salmo. Honestamente, gente. Pero hay un salmo que dice, dichosos los que tomen a los niños y los, que es aquel de Sión. Cuando salimos de Sión colgamos nuestras arpas, ¿no? Que tiene la canción aquella de los años 80. In the rivers of Babylon, que ese es de ese salmo. ¿Ven? Y el asunto es el siguiente. Cuando nosotros miramos esa metáfora tan fuerte que está ahí, podemos entender que no estaban mandando a tirar los niños contra ningún lado, Contra la sino roca. que es una manera, exactamente, que es una manera de explicar que mejor que no nazcan otras generaciones si va a ser para sufrir tanto. Es un grito de dolor, ¿no? Es un grito de dolor. Tiene la mano también alzada Blanquita, Judith y Vanessa. Blanquita, dale. El micrófono, Blanquita. A mí siempre me ha costado mucho cuando leemos la palabra de Dios aún en la iglesia, después de una masacre terrible y todo el mundo, palabra de Dios, ¿no? Incluyéndome, pues, sí, palabra de Dios, pero ya cuando he tomado conciencia, a mí me cuesta, me ha costado mucho decir palabra de Dios. Y digo yo, eso es como una inconsciencia, como una pasividad, como que necesitamos como otros ojos, que es la hermenéutica, ¿no? Necesitamos otros ojos para mirar esto, ¿no? Sí, ese salmo yo me quedaba callada cuando decía, que de viuda su mujer y que a sus hijos los estrellen contra la roca, ¿sí? Después también de las violaciones de mujeres, eso me enardece, de que después diga palabra de Dios. Y me gustaría, pues, que como que profundizáramos más un poco qué es palabra de Dios. Si quieres, escuchamos todas y luego tú las retroalimentas. Listo. Dale, Judith. Gracias, Glo. Decirle a la comadre Dai y a mis otras comadres que aquí muy atenta, escuchando y aprendiendo este tema de hermenéutica, más de lo que hemos podido también instalar desde Genpaz. A mí Genpaz me ha dado muchas herramientas y cuando hablamos de hermenéutica siento que estar conmigo en la construcción de paz desde el territorio, desde el quehacer, en mi cotidianidad. Y lo reafirmo cuando tú dices, profesora Dai, que la mirada crítica y ética hace parte de la hermenéutica. Y eso es lo que efectivamente quería afianzar y es también cómo podemos interpretar toda esta hermenéutica con el poder que tenemos las mujeres en la voz, en los escenarios en donde estamos accionando nuestro liderazgo. Así que muchas gracias por todos estos aprendizajes y estos intercambios, profesora Lai. Gracias, Judith. Vanessa. Bueno, tengo que decir que me ha encantado. O sea, eso ha sido como una revolcada, mejor dicho, o sea, loca.
¿Qué me llamó mucho la atención? El tema de poner límite a las tradiciones a la hora de traer los textos. Digamos que antes de escucharte es como si o bueno, yo me hubiera detenido en el tiempo. Entonces, claro, veo el texto tal cual, literal está, como me lo han enseñado en todas las iglesias, sea católica o la que sea. Y siempre, digamos que uno tiene eso, ¿no? Uno sigue y le meten a uno la idea de que tienes que seguirlo porque es la palabra de Dios y dale, dale. Yo nunca, por ejemplo, me había tomado la molestia de ver, por ejemplo, lo que, pues como lo que nos mostrabas de Pablo, que tú decías, es palabra de Pablo, o sea, nunca en mi vida, y es la verdad. O sea, si uno se sienta a ver el texto, no de una forma religiosa, sino realmente de una forma que tú te apropies, de que tú lo interiorices y que mires cómo realmente tú puedes aplicar eso a tu vida y no solo a tu vida, sino a los demás, empiezas a entender realmente qué es, de quién es la palabra y lo que realmente la palabra quiere hacer o lo que tú deseas mostrar con la palabra. Y algo muy bonito, que fue lo otro que me gustó, es que al final pusiste que la palabra de Dios no cabe en la Biblia ni en todos los libros del mundo. A uno le enseñan que la palabra de Dios es la Biblia y por eso las personas o todos vamos a la Biblia y seguimos lo que dice la Biblia, pero es cierto lo que tú dices, si yo me levanto en la mañana y veo el hermoso paisaje, o sea, Dios me está hablando. ¿Sí? O sea, a través de una persona me está hablando, no tiene que estar literalmente en un texto, pues en la Biblia, sino está en muchas formas, pero nosotros los seres humanos nos hemos cerrado y ese es creo que nuestro error porque no nos ha permitido realmente compartir las cosas como son, ni llegarle a las personas como debe ser con esa compasión y misericordia y enseñarles miles de cosas porque estamos enfocados es en otra forma de ver el texto. Realmente creo que la Biblia la vemos más como una obligación. O sea, como que uno lee la Biblia porque te toca y lo que tú dices, el ejemplo que ponías, o sea, la persona, yo me puedo leer la Biblia, pero vamos a ver qué de eso realmente interioricé, qué realmente de eso lo llevé a hacer vida en mi vida. Muchísimas gracias, en serio, la revolcada me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, la vamos a seguir revolcando más, Vanessa. Bueno, a mí me queda sonando algo también y es, pues digamos que aprendí también, sobre todo cuando me junté con los anabautistas, de desmontar un poco ese concepto del Dios guerrero, de ese Dios violento, de ese, y yo decía, sí, es verdad, o sea, no es así, pero como acá también hay que problematizar un poquito, yo digamos que conocí comunidades de evangélicas en contextos de guerra, aquí por ejemplo, en el Chocó, y para ellos realmente apelar a ese Dios guerrero es súper importante, porque es el único Dios aparte, o sea, es el único, esa figura de ese Dios guerrero es el único que los defiende y que a ellos les da paz. Y se sienten protegidos, o sea, a ellos no les sirve el Jesús hippie, a ellos no les sirve el Jesús filósofo o el Jesús amoroso, ellos se sienten protegidos por ese Dios guerrero y yo entendía también que Dios pues definitivamente es contextual y Dios toma forma pues toma la forma de la necesidad humana, ¿no? Entonces también quería como decir un poco eso. Marta y luego Francisca. Ahí provocaste harto, Dai. Marta, dale, el micrófono. El micrófono a veces se me pierde. Buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, ¿Me dale, escuchan? dale. Bueno, mira, la verdad, creo que me durmieron y me volvieron a despertar. No solamente me pegaron mis revolcadas, sino que muchos conceptos que yo tenía
cuando voy a las Eucaristías, a veces uno como que, no sé, como un robot, palabra de Dios, queda uno como, ay Dios, como que a veces va uno allá como a escuchar. Bueno, hay cosas entre otras, hay cosas que pues nunca he comulgado porque yo voy a la casa de Dios y hablo con él delicioso. Y así no esté en la casa de Dios, hablo con él delicioso igual. Sé que me cuida, lo amo, me respeta, me adora, yo también igual. ¿Qué he aprendido yo esta noche? Que la hermenéutica feminista como que visibiliza lo invisible, es decir, destaca las voces y perspectivas de las mujeres que por tantos años hemos sido ignoradas, silenciadas, distorsionadas en las tradiciones tradicionales y que definitivamente en las Eucaristías uno lo sigue escuchando. También cuestiono el androcentrismo, que es el desafío de las interpretaciones que han privilegiado siempre la mirada masculina como universal y neutral, o sea, que la mirada masculina es la que tiene la razón y pare de contar. Pero también he aprendido que busca como la justicia de género, ¿no? No solamente interpreta, sino lo que hace es como un compromiso ético, podría decir teológico, por la equidad y por la transformación social, definitivamente porque según lo que yo he leído, según las tradiciones, porque también se pueden retomar muchas cosas de las tradiciones, eh, Jesús cuando bajó a la tierra quería una transformación social y de equidad, que todavía la estamos luchando. Entonces, la hermenéutica feminista no es solo una forma de leer los textos, sino también una herramienta crítica que definitivamente busca transformar cómo entendemos el conocimiento y en mi persona definitivamente sí lo está transformando por medio de ustedes que son ejemplos a seguir. Entonces, ¿qué veo yo? Que la figura de Eva en la Biblia es una interpretación tradicional y como decía la compañera, uno no sabe si fue o no fue, ¿cierto? Porque Eva fue vista como la responsable del pecado y pues el hombre a su lado, Adán, no tuvo nada que ver. Desde ahí fue la caída de la humanidad, digámoslo así. Culpabilizó a Eva y la sigue culpabilizando en muchas doctrinas, que lo que ella hizo fue un pecado grande y que por ella pues se supone que las mujeres estamos pagando todavía muchas cosas pecaminosas y también se reflexiona como la lectura que ha justificado la subordinación en las mujeres de muchas religiones. Entonces, pues definitivamente hoy aprendí un montón de cosas, me he nutrido terriblemente de todo lo que ustedes han dicho y como que me dan más ganas de leer y más ganas de investigar y más ganas de compartir. De verdad que muchísimas gracias. Salí de una cantidad de no solamente dudas, sino conceptos erróneos que tenía. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y Francisca, y te damos la palabra otra vez, Dai. Dale, Francisca. Ya. Sí, gracias por el espacio. Creo que para mí se vuelve muy valioso cuando me llena de preguntas y eso es como me incomoda. Me parece súper increíble. Entonces, estaba pensando en algo que a raíz del comentario que estaba haciendo Gloria y es como en mi propia experiencia ha sido muy complejo porque me he visto en más de alguna ocasión teniendo como prácticas, no sé, colonialistas para ir en contra de prácticas machistas o colonialistas o opresoras o no sé, como... Y me he visto en ese lugar de preguntarme a mí cómo es válido ir en contra de las opresiones teniendo prácticas opresoras con la gente por no haber tenido conversaciones que lo hayan llevado a ponerse en esos lugares incómodos, a cuestionar las cosas como
como nosotras tenemos la oportunidad de hacerlo hoy y en estos espacios. Eh, y muchas veces como me he visto en ese lugar incómodo de querer imponer como, no sé, mi pensamiento, mi experiencia de cómo siguen haciendo esto y cuestionar desde las culpas, no sé, desde, eh, no sé, con formas violentas, incluso eh, querer poner una cosa sobre otra sin generar espacios donde la gente pueda aprender, pueda cuestionar su entorno, su cultura, su herencia. eh, y eso no, y eso pasa en todas partes, o sea, pasa en las iglesias de ciudad, pasa en las iglesias rurales y pasa un montón cuando tenemos los intercambios también entre lo rural y lo urbano. Y entonces aparecen todas estas costumbres de cómo se hace en la ciudad y de repente los tiempos no calzan y de repente los, no sé, que los métodos de estudio y un montón de cosas alrededor. Entonces, bueno, sí, todo este enredo para decir que esto me ha hecho mucho pensar en eso. ¿Cómo nosotras podemos hacer para a través de la confrontación, a través de incomodarnos, pero incluir en eso como que fueran no sé, métodos diferentes? O sea, si el patriarcado no se ha impuesto durante tantos años a través de la violencia, ¿por qué no enseñar a través de la ternura? Una ternura que sea revolucionaria, pero que genere cambios, que genere espacios de cuestionamiento entre nosotros y nosotras, de incomodarnos, pero que sean prácticas diferentes, como aprender desde ahí y llevar el mensaje desde eso, incluso desde la forma en la que lo estamos planteando. Entonces, sí, bueno, les comparto esos enredos que estoy pensando. Gracias por enredarnos más. Dale, Dai. Ahí quedó bien revolcada, Dailin. Y yo también formo parte de los revuelcos aquí. Y eso, obvio que es la cosa más hermosa que acontece cuando las mujeres eh, hacemos cosas juntas, ¿no? Bueno, primero, gracias a todas por las devoluciones de sobre y la excelente sistematización de las ideas, ¿no? Que van quedando, ¿no? Yo voy a ir mencionando algunas cosas que yo también iba anotando a medida que ustedes conversaban. Eh, Nos decían por acá, necesitamos mirar con otros ojos. De eso se trata. O sea, es colocar otros lentes, decimos a nivel hermenéutico, pero es exactamente, dicho incluso de forma más linda, mirar con otros ojos. Y de eso se trata la hermenéutica feminista, porque tampoco puede ser una cuestión fija. La hermenéutica es contextual, repetimos, o sea, hay que traer para el contexto específico. Por eso el ejercicio de decir cada una nuestro nombre, mirarnos, porque hay una individualidad, ¿no? Que en este caso estaba representada por cada una de nosotras, pero que son en nuestros contextos, en nuestro espacio. Y un poco lo que decía Gloria, que me encantó, de que hay contextos donde apelar al Dios guerrero es liberador para esas personas. Porque de nuevo, la hermenéutica es un ejercicio de traer a nuestra realidad, ¿no? Para informar éticamente y en forma de justicia y de equidad y transformar nuestra realidad. Entonces, ahí cada realidad va a tener sus metáforas. Y yo sé que es muy cuestionable porque hay personas que te dicen, no, pero de forma ninguna una puede apelar a imágenes que sean violentas o qué sé yo. Pero ahí hay que darse la reflexión otra vez comunitaria y en el contexto, ¿no? De quiénes son los sujetos y las personas, los grupos destinatarios y qué impacto tiene esa palabra en ellos. Yo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la hermenéutica, bueno, no directamente con la hermenéutica bíblica, pero que yo siento que puede ilustrar muy bien todo esto que hemos hablado y la necesidad de contextualizar y no quedarnos con patrones fijos. Y ahora yo voy a dar una otra revolcada ahí, utilizando la palabra acá que hemos traído.
ninguna hermenéutica puede volverse un fin en sí misma. Voy a explicarme. Voy a decirlo de este modo. Una verdad liberadora defendida a ultranza y tirada de contexto puede convertirse en una verdad opresora. Y yo voy a poner un ejemplo difícil, pero fue una experiencia que yo viví. Y es una de las cosas que aún se me quedan como preguntas, porque alguien hablaba de la cuestión de las preguntas y para la hermenéutica son a veces más importantes las preguntas que las respuestas. Y no es para no buscar respuestas, pero es para aprender a vivir también con lo que nos movimentan las preguntas. Tenemos una cultura donde tenemos que tener todas las respuestas. A mí me gusta decir a nivel hermenéutico, tenemos que tener una mesa sueca de preguntas, con sabores y colores distintos, ¿no? Unos más picantes, unos más saladitos, unos más dulces, para poder complementar, ¿no? El alimento de la vida. No necesitamos un solo sabor. Dicen los nutriólogos que necesitamos colores y sabores diferentes, ¿verdad? Pues con la hermenéutica pasa más o menos lo mismo así. Ahora les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la vida. ¿Están todas ahí? ¿Estamos aquí? ¿Me están escuchando bien? Ah, porque aquí Sí, a mí se me fue el bien, audio un estamos momento. bien. Miren, yo recuerdo una vez que en las clases de psicología, mi profesora contó un caso donde había un niñito que los padres llevaron a la consulta de ella. Era un niñito de una pareja rural, porque él estaba cogiendo los pollitos recién nacidos y abriendo un hoyo en la tierra y enterrándolos vivos. Y los padres se espantaron, porque dijeron, este niño tiene problemas, va a ser un asesino en serie. Una cosa así, como el niño va a estar matando el pollo, metiendo el pollito vivo, que es una cosa tan tierna, un animalito tan tierno dentro de la tierra. Y ella, buena psicóloga al fin, ella dijo, vamos a escuchar, porque es que hay que estar en el contexto específico y no quedarnos con los símbolos, ¿no? Y cuando ella tuvo la primera entrevista con el niño, que era bien pequeño, yo creo que no llegaba a los 5 años, si mal no recuerdo, el niño le dijo, mi papá me enseñó que para que las cosas duren hay que sembrarlas. Entonces, el acto del niño estaba haciendo absolutamente todo lo opuesto a no querer preservar la vida. Él no sabía distinguir entre un pollito y una semilla. Nadie le explicó eso, era un niño pequeño. Pero él sabía que aquello que tú querías que durara para siempre, más allá de tu vida, debía ser sembrado porque era lo que su papá le había dicho de los árboles. La necesidad de la interpretación necesita tomar distancia de imágenes fijas y tratar de preguntar qué significan esas imágenes en el momento que fueron dichas, qué significa eso, qué pudo significar y qué de esa esencia puede ser traducido para el ahora, quizás con otras imágenes. Por eso existen, y me encantan, las llamadas páginas neobíblicas. ¿En qué consiste el ejercicio hermenéutico de las páginas neobíblicas? Es coger la esencia de relatos que tienen imágenes contradictorias y reescribir el relato, hacer una página neobíblica, traduciendo esa esencia con imágenes que en nuestro contexto específico no son agresivas y todo el mundo puede entender. ¿Me siguen? ¿Me estoy haciendo entender yo? Entonces, hay una postura ética que tiene que ver, pero sobre todo, toda hermenéutica es contextual
Y el ejercicio hermenéutico es una crítica que no puede ser asumida descontextualizadamente, porque si no caemos en colonialismos. Bien, caemos en colonialismos, porque si yo, como cubana en Brasil, me pongo a, ¿cómo yo puedo hacer una crítica de la hermenéutica que hacen en las comunidades del Chocó? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo cuestionar, como decía Gloria, que a ciertas personas les funcione en su caminada de resistencia, de su lucha por la justicia, de su esfuerzo por instaurar la equidad? Algunas imágenes sí y otras no. Y yo sé que es muy contradictorio, pero eso se resume a algo. Necesitamos mirar siempre contextualmente y escuchar lo que hay detrás de los textos para entender las esencias de los mismos y ver cómo esas cosas que a nosotros nos parecen terribles, como el niño enterrando los pollitos, a lo mejor significan otra cosa. Bien, entonces la mirada crítica tiene que preguntarse por lo que hay detrás y por los significados para el horizonte siempre ético de la equidad y de la justicia, porque eso es lo que nos mueve hermenéuticamente. Ahora es importante entender el grado de contextualidad que tiene el ejercicio hermenéutico. Acá hablábamos también, ¿qué es palabra de Dios? Bueno, yo recuerdo un profesor en el seminario que decía, la palabra de Dios no, la Biblia no es palabra de Dios, se hace palabra de Dios. Y a mí me súper ha funcionado hasta hoy eso. Porque de nuevo, la palabra no es lo que está escrito, porque Dios se expresa y tiene el poder de expresarse más allá de las palabras y nos sigue hablando. El canon cerró, pero las experiencias y la palabra y las comunicaciones de Dios siguen llegándonos. El poeta Walt Whitman decía, y a mí me encanta, que Dios va dejándonos cartas de amor alrededor de todo por donde pasamos de la vida. Que Dios es alguien que escribe cartas de amor y nos la va dejando en el camino. Y ahí vamos leyendo las cartas de amor de Dios. Y yo quiero sentir que la puesta de sol a mí me abra, o el amanecer en el domingo de resurrección, es también evangelio, es buena noticia de que la vida continúa naciendo a pesar de las tinieblas. Entonces a mí me gusta entender que ahí también Dios está hablando. Judith hablaba del poder que tenemos para subvertir historias prehechas. Definitivamente la hermenéutica es una herramienta poderosa y es una herramienta que empodera. Tiene todo que ver con el poder, porque como cuestionan los poderes que a propósito de interpretaciones patriarcales nos han relegado, nos han querido relegar, la hermenéutica nos empodera. Es un ejercicio de poder, sí, pero de poder para empoderar, para destronar los poderes que quieren apropiarse y expropiarnos como mujeres del poder creador de reinterpretar la vida a la luz de los textos. Entonces, tiene todo que ver con el poder. Gracias, Judy, por eso. Vanessa dice que le había gustado lo de poner los límites a las tradiciones. Es exactamente todo lo que venimos conversando también, Vanessa, y a mí me gustó como tú lo colocaste así. Y la pregunta quizás podría ser esa, ¿de quién es la palabra? Eso es una pregunta hermenéutica importante cada vez que leemos los textos. ¿Quién está diciendo algo en el texto y por qué? Y no solo a nivel literario, sino también a nivel crítico. ¿Por qué el libro de Jeremías tiene esa imagen de Dios que no la tiene el de Elías? ¿Por qué el de Elías tiene esa imagen de Dios que no la tiene aquel? ¿Quién está diciendo
de quién es la palabra. Bien. Y la cuestión de la literalidad y de salirse de la literalidad, que yo lo trabajé aquí en la presentación, es importantísimo porque hoy estamos asistiendo a una serie de fundamentalismos religiosos que precisamente el movimiento fundamentalista deniega, deroga todo lo que tiene que ver con interpretación. Imagínense qué peligro. Qué peligro interpretar literalmente, pero ¿saben qué está sucediendo? Que hay movimientos interpretando literalmente y hay personas articulándose a través de esas interpretaciones literales. Y eso es algo ante lo que debe posicionarse de forma contextual, crítica y sensible nuestra manera de leer, nuestra hermenéutica como mujeres. Marta hablaba de visibilizar lo invisible. Absolutamente. Una de las tareas de la hermenéutica feminista es exactamente esa. Intentar colocarle nombres y rostros a los sujetos que quedaron invisibilizados en el texto. Que a veces, la mayoría de las veces son las mujeres. De hecho, hay un criterio hermenéutico interesantísimo, exegético en este caso también. Cuando nosotros vemos un texto, muchachas, donde hay nombres de mujeres, y eso me encantó cuando lo supe. Ahora no recuerdo dónde fue que lo leí, porque no recuerdo dónde fue que lo leí, porque hace muchos años yo tengo incorporado desde que leí lo siguiente. Hay un criterio exegético que dice que en los textos donde aparecen los nombres de mujeres, hay que multiplicarlas por 10. Porque según un contexto patriarcal quedaron los nombres de 5, es que eran una potencia tan grande que no hubo manera de no mencionar alguno. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque donde hay 2 o 3 nada más, eso... Entonces, cuando vemos textos donde dice fulanita de tal, menganita de tal, qué sé yo, pensemos en que en la fuerza que tenía el movimiento de mujeres detrás de esa memoria, a propósito de esa memoria, que no hubo manera de no dejar de mencionarlas, en un contexto donde 2 y 3 no hacían bulla, no hacían presencia. Entonces, eso es un criterio también. Y hay un compromiso ético por traer a la luz y por mirar de frente, como hicimos en el ejercicio al comienzo, quiénes somos. Y también por hacernos la pregunta de quiénes queremos ser a la luz de la palabra y a la luz de nuestra relectura en clave feminista, lo cual quiere decir en clave de justicia, de equidad, de aceptación de nuestras diversidades y también de ternura. Me gustó mucho, alguien colocaba lo de la ternura y también de ternura. Por eso las mujeres releemos desde la poesía, desde las emociones, como traía Gloria hoy, desde otros lentes que nos actualizan las esencias, las verdades de la palabra de una forma que puede movilizarnos también de modos distintos, más humanos, más asertivos. Y todo eso hace parte de la hermenéutica feminista. Yo quiero terminar con un ejemplo, con un ejemplo también. No sé, ¿hasta qué hora tenemos, Gloria? Hasta las 8. Son las Ya, 7:37. entonces me da para pensar, porque quiero después dejar abierto también, porque yo traje otra cosita para mirar que tiene que ver con textos fuera de los textos bíblicos. O sea, el patriarcado, veíamos en el encuentro anterior y desde el principio, es una cultura, es una matriz cultural. Todo lo que se ha producido desde esa matriz cultural tiene un sesgo sobre la imagen femenina. Por eso los textos bíblicos tienen ese sesgo, pero también textos extrabíblicos. Y a mí me gustaría mostrar esa presentación, esos ejemplos un momentico,
para darnos cuenta de cómo también la hermenéutica feminista hace parte de no solo de la relectura de los textos, sino de la relectura de la vida. Porque la manera de construir nuestras historias, nuestro lugar como mujeres dentro de esa matriz patriarcal ha sido recibidora de ese sesgo. Entonces voy a intentar compartir aquí. Déjenme ver acá. Un compendio de escritos. Miren aquí, de los escritos centenarios. Déjenme ver si yo logro. Este sí creo que va a tener que ayudarnos Camila, porque este, como ya lo tengo directo en presentación, no lo estoy consiguiendo. ¿Será que Camila puede ponernos esa presentación? ¿Pero la mandaste ya? Sí, desde antes de Ok. empezar. Ah, bueno. Entonces, Cami, dale. Entonces, mientras Camila comparte eso, es importantísimo entender que la manera en que se van construyendo todas nuestras historias y ese imaginario sobre nosotras excede la cuestión de la Biblia y que la labor hermenéutica entonces es una herramienta para reposicionarnos y reconstruir nuestras narrativas como mujeres y nuestro lugar en las narrativas de la vida. Y aquí estos ejemplos que va a poner Camila ahora de escritos centenarios, nos hablan también de esas fuentes extrabíblicas y cómo siguen, a propósito de la matriz patriarcal, colocándonos en una posición inequitativa, con un sesgo de desventaja. Camila está por ahí, ya nos está... Sí, Camila está conectada. Cami, ¿estás ahí? Bueno, parece que no está. No sé si puedes continuar Ya. así, Voy Daira. a, estoy buscando otra manera de acceder. Entonces, probablemente voy a intentar compartirlo desde otro. Encontré un camino aquí que no sé cómo llegué a él, pero estoy intentando llegar ahí y creo que va a dar. Eh, no sé si ustedes están viendo algo. No, señora. Ya. Entonces, déjame ver si por archivo de video me sale. Vamos a ver, estoy ahora caminando por el escritorio para ver si ese PowerPoint que lo tengo guardado como presentación, ¿me dejan visualizarlo ahí? No, no logro visualizar. Bueno. Y está Ya, saliendo algo. sí, pero muy grande. Bájale el zoom. Tengo cómo, porque está guardado, no lo tengo en la Ah, presentación. ya, ya. No se ve bien. Ah, déjenme ver aquí si mostrar. Ahora sí, más chiquito ahí. Sí, sí, un poquito más chiquito. Y no.
Es lo más pequeño que logro hacerlo, muchachos. Es lo más pequeño que logro hacerlo. Da ahí para ver. Sí, algo. Dale. Ya. ¿Estamos logrando leer ahí? No. Ya, bueno, no va a dar. Si quieres lo mandas a ver si lo... Si quieres lo comparto acá para ver cómo se ve desde acá. Camila, apareciste, ¿dónde estás? Hace rato. Perfecto, Camila, sí. Ayúdanos, porfa. Deja de compartir tú, Dai, entonces. Ya, voy a salirme de aquí. Ya yo dejé de compartir. ¿Ya? Disculpen, chicas. Sí, es que cuando abre sale directo. Ustedes me avisan cuando lo vean. ¿Lo están Ya, viendo? bueno, No. no. Lo que queremos Hola. entender, lo que queremos entender a través de revisar, revisitar, si logramos esos escritos, esos fragmentos de escritos centenarios que son de otras tradiciones religiosas, es precisamente cómo Ya. Dale, Dai. sí, vamos a ir mirando ahí. Aquí tenemos a Zaratustra, que era un filósofo persa del siglo 7 a.C. Decía, la mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana debe arrodillarse 9 veces a los pies del marido con los brazos cruzados y preguntarle, Señor, ¿qué deseáis que haga? Seguimos. La Constitución Nacional Inglesa del siglo XVIII decía, todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y relleno en caderas y pechos, incurrirían en delito de brujería y el casamiento quedaría automáticamente anulado. Las leyes de Manu, que son parte del libro, uno de los libros sagrados de la India, dice, aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como un dios. Durante la infancia, miren qué fuerte, una mujer debe aprender de su padre, el casarse del marido, si éste muere de sus hijos. Y si no los tuviera de su soberano, una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. El Tratado de Conducta Moral y Costumbres de Francia, que no estoy leyendo porque no sé francés, del siglo XIV, cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño, el pie y romperle la nariz para que así desfigurada no se deje ver avergonzada de su faz y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Otra del siglo XVI. Los niños, los idiotas, los lunáticos y las mujeres no pueden y no tienen capacidad para efectuar negocios. Enrique VII. El Código de Hammurabi, siglo XVII a.C. ¿Ay? Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido. ¡Qué horror!
y durante el periodo que durase le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. En el Corán dice, los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas, dio a los varones el doble de lo que les dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se elevó al hombre mayor calamidad que a la mujer. Nuestro Pablo querido, ya vimos que las mujeres estén calladas en las iglesias. Bien, que no les he permitido hablar. La hermenéutica feminista ha deconstruido eso bastante, pero es precisamente lo que queremos hablar, decir, ¿no? O sea, la importancia de la hermenéutica, de la interpretación de los textos dentro de textos que siguen siendo producidos en contextos patriarcales. Adelante. Aristóteles, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer, por tanto, es un hombre inferior. En algunos textos aparece un varón fallido. Ay, Lutero. Nuestro amado Lutero, reformador protestante del siglo XVI, el peor adorno que una mujer puede usar es ser sabia. A la vista de estos textos es evidente lo difícil que ha sido para las mujeres conseguir la igualdad, la equidad, diríamos, con el hombre. Desgraciadamente, desafortunadamente en algunas culturas continúan algunas mujeres en la misma situación que describen estos textos centenarios. Hoy parecen chistes e incluso podemos haber sonreído con algunos, pero todo fue muy real. ¿Ya? Bueno, yo creo que esta panorámica que yo quise traer también para darnos cuenta de que la labor hermenéutica no se remite solo, o sea, no es una herramienta solo para leer los textos bíblicos, sino para interpretar y ser críticos con todo, críticas con todo lo que recibimos, con las narrativas de la vida. Porque estas narrativas están permeadas por ese sesgo donde nosotras perdemos. Siempre o somos las culpables, ¿no? O somos las que provocamos algo. Y la pregunta es también, alguien decía ahorita, yo voy a retomar esa pregunta, ¿de quién es la palabra? Pero a mí me gustaría terminar preguntándonos, ¿dónde está nuestra palabra? ¿Dónde estamos dejando que coloquen nuestra palabra? ¿Al favor de qué poderes? Porque es muy triste cuando vemos mujeres levantando la voz para perpetuar el patriarcado y una lectura que sigue siendo opresora y opresiva con ellas y con otras mujeres. Entonces, preguntarnos, ¿dónde está mi palabra? ¿Dónde la voy a colocar? Es un acto de transgresión, de salirnos de los moldes, de cuestionar patrones y definitivamente es liberador. En el encuentro pasado decíamos que uno de los criterios fundamentales es el daño. Aquí este criterio prevalece, en la hermenéutica feminista también. Yo alzo la voz porque he sido dañada, porque la imagen de mis hermanas ha sido dañada, porque la vida de otras ha sido dañada, porque eso que nos están diciendo que es la palabra nos está dañando, no está haciendo bien. Entonces a mí me gusta decir que toda hermenéutica debe ser un optar por hacer el bien, un acto de bien, una ofrenda de bien. Y ahí hay una cuestión también de la espiritualidad hermenéutica. ¿Para qué reinterpretamos? ¿Para empoderar a quién y a quiénes? ¿Para que el mundo sea de qué forma? ¿De la misma en que ha estado?
Nosotras somos comadres curadoras cuando leemos con ojos y lentes nuevos. Nos volvemos continuidad de las mujeres del movimiento de Jesús que seguimos resistiendo en medio de otros poderes e insistiendo en ver en este contexto de Pascua que la vida vence y sigue venciendo los signos de muerte. La labor hermenéutica es esa labor de vencer el miedo a mirar detrás de las piedras. La tradición son las piedras. La tradición no se mueve. La hermenéutica de género es una labor también de optar por la resurrección, por traer a la vida a quienes no fueron mencionadas, a quienes no tuvieron espacio, porque resurrección es abrir los ojos de nuevo, ¿o no? ¿Qué nos dice el texto de Juan 20? Le fueron abiertos los ojos cuando Jesús dijo ¿qué? Su nombre. Por eso yo quise comenzar hoy escuchándonos decir a cada quien y mirándonos al tiempo que decíamos nuestro nombre, para que nunca olvidemos que eso también hace parte de las metáforas, del performance, por decirlo de alguna manera, de cómo encarnamos nuestra relectura por la vida. En los próximos encuentros, Lice nos va a conducir a través de la posibilidad de mirar con ojos nuevos un texto de mujeres, un texto de una mujer específicamente que también se atrevió a posicionarse distinto. Que esto que hemos compartido hoy entre todas nos anime a seguir camino hasta llegar ahí con otros lentes y que podamos levantarnos de las muertes que no nos dejan abrir los ojos en lo oscuro para ver la luz de Dios. Que esa resurrección espiritual sea posible cada vez que leamos nuestros textos y nos escuchemos unas a otras con nuestros nombres, porque todas somos iguales, porque somos diferentes. Gracias, muchachas, por este tiempo de hoy. Vamos a dejar abiertas algunas palabras y a Gloria para encerrar y despedirnos. Bueno, Dai, gracias por este tiempo, gracias porque no es fácil condensar un tema tan grande en 2 clases, sobre todo hablar de hermenéutica feminista, pero creo que has hecho un ejercicio muy retador, muy provocador, y bueno, ahí vamos hilando entre todas. Yo quisiera darle el paso en estos minutos que nos quedan a Lisette para que puedas dar el abrebocas para la siguiente clase. Entonces, adelante. Bueno, pues muy buenas noches. Yo estoy aquí feliz, encantada de esta clase, de este compartir tan profundo y que nos quita como tantos velos y que nos mueve las entrañas porque nos está moviendo también nuestras creencias. Bueno, agradecerles mucho. Yo quiero contarles que para nuestra próxima clase, que ya vamos a entrar en el texto, vamos a entrar con unas herramientas para que podamos leer estos textos con todas estas herramientas que ya nos dieron nuestras otras hermanas que han sido nuestras profes estos días. Entonces, es muy importante que leamos el texto, es lo más importante, ¿sí? Entonces, y que no lo leamos una vez, sino que lo leamos varias veces. Entonces, esa es la tarea más importante que tenemos, es leer. Yo se los voy a poner aquí en el chat y les voy a enviar unas herramientas, ¿sí? Incluso les voy a enviar un audio para que, pero el ejercicio tiene que ser muy juicioso. Primero lo tengo que leer yo
ojalá con mi Biblia en mano, ¿sí? No, no es lo mismo leerlo en el celular, yo sé que estamos en la tecnología y todo, pero es muy importante, ojalá que si usted no usa tanto ahora su Biblia, digámoslo así, física, ojalá la desempolve o consígase una y léalo y búsquese un ratico para leerlo por lo menos una vez en el texto. Luego léalo, si va en el bus, donde que sea, reléalo y les voy a enviar incluso un audio, ¿sí? Del texto, ¿sí? Para que lo volvamos a leer. Entonces, cuando ya entremos nosotros en nuestra clase, nosotros ya tengamos presente el texto, o sea, como que ya lo hayamos de alguna manera un poco las palabras, ¿no? Lo hayamos interiorizado, seguramente haya hecho algunas cosas. No vamos a leer interpretaciones, ¿sí? No vamos a, yo les voy a mandar unos apoyos y les voy a decir qué podemos leer, pero lo más importante es que vengamos, también quiero que vengan como con colorcitos, que vengan con su texto bíblico y sobre todo con una bitácora que les voy a enviar. Ojalá la puedan imprimir o si no, de pronto las personas que quieran usarla incluso ahí en su computadora lo pueden hacer, pero lo manual va a ser muy importante. Entonces, bueno, con estas indicaciones así muy sencillas, agradecerles mucho, va a ser una experiencia también muy bella, muy linda. Entonces, gracias Dainis, de verdad, por esta clase maravillosa. Gracias Glorita y gracias a todas por estar aquí en este ejercicio de hermenéutica con ojos de mujer. Bueno, gracias. Y así siendo las 8, entonces Liz, esperamos eso al chat, pero de WhatsApp, no aquí al Zoom, sino al del WhatsApp. Sí, 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 sí. Sí, Eso. sí, yo lo- Listo. Bueno, mujeres, entonces descansen, un abrazo y sigamos resonando en esa pregunta inicial, ¿no? ¿Qué significa la resurrección para mí como mujer? Entonces, un abracito. Gracias, Dai, Luza. Chao, profes. Chao, chicas. Abrazo a todas. Descansen. Abrazo a Chao, todas. chao. Que duerman. Gloria. Buenas noches.